Montaña, septiembre de 1883. La lluvia cayó en palos fríos como una salida de montaña, transformando las carreteras de Elk Valley en ríos llenos de hielo. Nathaniel Hayes se quedó en su habitación mirando cómo la lluvia rompía por el cielo oscuro. Cada flash iluminó el espacio en blanco y oscuro, antes de plasmarlo de nuevo en la sombra. Él había conocido tormentas como esta antes. Llegaron sin alivio, despejándose de las montañas con una furia que podía retirar el bosque de los árboles y llevar a la naturaleza a un alquiler desesperado. Pero había algo diferente en este caso, algo que hizo que el cabello en la espalda de su cuello se levantara. Nathaniel rompió la vieja herida en la mano izquierda de un hábito de los días de su abogado. 10 años como jefe lo enseñó a confiar en ese sentimiento. Aunque había dejado la bandera atrás hace 3 años, algunos instintos nunca se derramaron. El caballo creó alrededor de él sólido pero cansado como Nathaniel mismo. A los 38 años, su cabello oscuro ya estaba cerrado de silvero en los templos, y las líneas alrededor de los ojos se abrieron como fixturas permanentes. La gente a menudo lo percibió como más viejo, pero no eran los años que lo agotaron. Fue lo que esos años contenían. La lluvia se encendió otra vez más cerca esta vez, y en esa breve iluminación, Nathaniel encontró vista de algo que no pertenecía. Una fina pluma de fuego que se levantaba de la cabina de los abandonados a medio milímetro de la montaña. Imposible. Ninguno había usado ese lugar en años. Llegó a su vestido de piel de aceite y vestido de cabello, hesitando solo brevemente antes de tomar su arma desde abajo de la puerta. Habitaciones antiguas. Otra luz de la lluvia, otra vista de fuego. Más oscura ahora y más oscura. No solo un fuego de viajeros. Algo estaba quemándose. La lluvia lo golpeó como una pared de hielo cuando salió afuera. Su tormenta de caballos se movía nerviosamente en la pequeña montaña, pero Nathaniel no tenía tiempo para acercarse a él. Cualquier cosa que sucediera en la montaña de los abandonados, no esperaría. Se salió a correr los zapatos, saliendo en la nieve la lluvia fría, secando por su vestido en segundos. El camino estrecho por la montaña se había convertido en algo desagradable, secando en lugares. A veces casi perdió su pie en las rocas sucias. La lluvia estaba claramente visible ahora, incluso a través del deslizamiento. No solo una lluvia. Las llamas se quemaron en la pared de la pequeña montaña amarilla y amarillo en contra de la oscura ventana de la lluvia. Luego lo oí. Above the storms, roared, a crawly not animal. Human. Nathaniel pushed himself faster, ignoring the burning in his lungs. As he drew closer, he could see that lightning had struck the old pine that loomed over the cabin. Half the tree was shattered, splintered trunk, smoldering despite the rain branches crashed through the cabin's roof. The cry came again. A woman's voice, panicked and desperate. "Help us, please, alguien sin dudarlo." Nathaniel irrumpió por la puerta deformada de la cabaña. Dentro era un caos. La lluvia caía a través del techo roto, pero no fue suficiente para detener el fuego que se extendía por la madera podrida. El humo llenaba el pequeño espacio y a través de él la vio. Una joven con ojos desorbitados agarrando algo contra su pecho. Una niña. Una niña pequeña envuelta en un bulto. Aquí gritó por encima de la tormenta. Por aquí, la mujer se giró hacia su voz. El alivio y el miedo luchaban en su rostro. Estaba apoyada contra la pared del fondo, las llamas entre ellos se hacían más altas, a medida que la madera seca y vieja prendía rápidamente. «No puedo pasar». Su voz se quebró por la desesperación. El bulto en sus brazos se retorció y gimió. Nathaniel miró hacia arriba. El techo no resistiría mucho más. Tenía momentos, no minutos. «Quédate ahí». Se movió a lo largo de la pared buscando otra forma de rodear las llamas. La única ventana de la cabaña era demasiado pequeña. Las contraventanas clavadas hacía años. El único camino era a través. Se quitó el abrigo, lo sostuvo como un escudo, y se lanzó a la carga por la parte más estrecha de las llamas. El calor le quemó el brazo derecho,
pero se abrió paso alcanzando a la mujer en 3 largas zancadas. «Agarra fuerte a la niña», ordenó envolviéndolos con su abrigo. «Mantén la cabeza gacha y quédate cerca». Ella asintió con el rostro manchado de ceniza, ojos abiertos, pero decididos. El bebé lloró más fuerte, sus pequeños puños golpeando el aire. Nathaniel los rodeó con el brazo y se giró hacia la puerta. El fuego se había extendido alimentándose de la madera antigua. Su camino estaba desapareciendo. ¿Ahora o nunca? Correr. Se lanzaron juntos a través de las llamas. Nathaniel sintió el calor a través de su camisa quemándole el brazo. La mujer tropezó y él la atrapó casi cargándola en los últimos pasos. Irrumpieron por la puerta justo cuando una tremenda grieta atravesó el aire. Tras ellos, el techo de la cabaña cedió derrumbándose en una lluvia de chispas y madera ardiendo. Afuera la lluvia seguía derramando una extraña bendición. Se alejaron tambaleándose de la cabaña, la mujer jadeando el niño, aún llorando contra su pecho. Cuando llegaron a una distancia prudencial, se hundió de rodillas en el barro tosiendo y temblando. «Estás herido», dijo entre toses mirando el brazo de Nathaniel. Él bajó la mirada. La manga de su camisa se había quemado en algunos puntos, revelando piel roja e irritada debajo. «¿No es nada? ¿Están bien tú y el niño?» En lugar de responder la mujer, se puso de pie de repente con pánico en los ojos. «¡Mi bolso! ¿Dónde está mi bolso?» Se giró hacia la cabaña en llamas, retrocediendo un paso. Nathaniel la agarró del brazo. «Es demasiado tarde. Lo que sea que haya ahí dentro se ha ido. No». La desesperación en su voz era cruda. «Necesito ese bolso. No puedo». Nathaniel señaló una forma oscura medio enterrada en el barro cerca de donde habían caído. «Es eso». La mujer se abalanzó sobre él, agarrando la cartera de cuero contra su pecho junto al bebé. El alivio inundó su rostro, tan poderosa que pareció agotarle las pocas fuerzas que le quedaban. Se tambaleó. «Mi cabaña está a media milla de la cima», dijo Nathaniel. «¿Puedes caminar?» Ella asintió aunque le temblaban las piernas bajo las faldas empapadas. «Me las arreglaré». «¿Cómo te llamas?», preguntó él quitándose el sombrero y poniéndoselo en la cabeza para protegerse de la lluvia incesante. Dudó lo justo para que él lo notara. «Victoria», dijo finalmente. «Victoria Winters. Y este es Benjamin». Cambió el bulto en sus brazos, revelando una carita roja de llorar de no más de 10 meses. Nathaniel Hayes. Él no le ofreció la mano. Ambos estaban demasiado ocupados manteniéndose de pie en la tormenta. «Vamos a un lugar seco». El viaje de regreso a su cabaña fue lento y peligroso. Victoria tropezó varias veces, pero rechazó su ofrecimiento de llevar al niño. Nathaniel no insistió. Algo en sus ojos, un cansancio que superaba la cautela normal de una mujer sola, le dijo que mantuviera las distancias. Para cuando llegaron a su cabaña, Victoria temblaba violentamente. Tenía los labios teñidos de azul. El bebé se había quedado callado, lo que preocupó a Nathaniel más que el llanto. Dentro avivó rápidamente el fuego añadiendo leña hasta que las llamas rugieron en la chimenea de piedra. Victoria se quedó de pie junto a la puerta empapada e insegura con el bolso de cuero aferrado en una mano y el bebé en la otra. «Tienes que quitarte esa ropa mojada», dijo Nathaniel rebuscando en un baúl a los pies de su cama. «Tengo una camisa y unos pantalones que podrían quedarte bien. Están limpios». Sacó una camisa azul desteñida y unos pantalones desgastados pero útiles, y los colocó sobre la mesa. «También hay una manta para el pequeño». Victoria no se movió. Sus ojos recorrieron la cabaña observando los escasos muebles, el estante para rifles en la pared, la ordenada pila de libros junto a la mecedora. Evaluando, buscando amenazas. «Saldré mientras te cambias», dijo Nathaniel al darse cuenta de su vacilación. «Hay una tetera en la estufa. El agua aún está caliente». Se giró para irse, pero su voz lo detuvo. «Tu brazo necesita atención». Bajó la mirada hacia la quemadura. Era dolorosa, pero había tenido peores.
Se mantendrá. Déjame verla primero, por favor. Ese es lo menos que puedo hacer. Había algo en su tono, una necesidad de saldar la deuda de inmediato, como si no pudiera soportar de verle nada. Nathaniel lo reconoció. Había sentido lo mismo después de lo sucedido en Silverdale. Asintió y se sentó a la mesa arremangándose lo que quedaba de su manga. Victoria acostó al bebé en la cama envolviéndolo en una esquina seca de la colcha. El niño gimió pero no despertó del todo. Con movimientos cuidadosos, dejó su bolso de cuero en el suelo junto a la cama a su alcance, pero fuera del camino. Se acercó a Nathaniel con cautela como alguien acostumbrado a tratar con hombres impredecibles. En la estufa, encontró un cuenco y vertió agua tibia. Luego se arrodilló a su lado para examinar la quemadura. «No es muy profunda», dijo con voz más firme. «¿Tienes ungüento?» Había un armario encima del lavabo, una lata con la tapa verde. Sus manos fueron delicadas al limpiar la quemadura y aplicar el ungüento. De cerca Nathaniel pudo ver que era más joven de lo que había pensado, quizá unos 28 años. Su cabello rubio oscuro colgaba en mechones húmedos alrededor de un rostro que podría haber sido bonito en mejores circunstancias. Ahora estaba demacrado por el cansancio y algo más. Miedo o pena, quizás ambos. «Gracias», dijo cuando terminó. «Ahora necesitas calentarte y secarte. Estaré en el porche». Esta vez no lo detuvo. Nathaniel salió al porche cubierto dejando la puerta entreabierta lo justo para oír si pedía ayuda. La lluvia seguía cayendo aunque los relámpagos se habían alejado retumbando más distantes ahora. Contempló la oscuridad preguntándose qué clase de problema acababa de entrar en su vida. Porque había problemas. Eso estaba claro. Una mujer y un niño solos en una cabaña abandonada durante una tormenta. La forma en que custodiaba esa bolsa, la vacilación antes de decir su nombre, la constante alerta en sus ojos. Victoria Winters huía de algo. O de alguien. Dentro, oyó al bebé empezar a quejarse de nuevo. La voz de Victoria la siguió suave y tranquilizadora. Una canción de cuna tal vez, aunque las palabras eran indistintas. El pecho de Nathaniel se oprimió inesperadamente. Habían pasado 5 años desde que había oído tales sonidos en su casa. 5 años desde que la fiebre se había llevado a Margaret y a su hijo pequeño James. En el terrible silencio que siguió se había entregado a su trabajo como sheriff, persiguiendo criminales con una concentración que sus ayudantes habían encontrado inquietante. Hasta Silverdale. Hasta que Thomas Cooper fue ahorcado por asesinar a su esposa basándose en la evidencia que Nathaniel había reunido. Pruebas que, como descubrió más tarde, contaban solo la mitad de la historia. Para cuando descubrió la verdad, Ellen Cooper había sido asesinada por su hermano en una disputa por tierras familiares. Thomas llevaba 3 semanas enterrado y su hijo de tan solo 7 años había sido enviado a un orfanato en Denver. Nathaniel había intentado remediarlo. Localizó al niño, consiguió que lo liberaran a su tía materna, pero el daño ya estaba hecho. Un hombre había muerto. Un niño se había quedado sin padre. Y había sucedido bajo su supervisión porque había estado demasiado ansioso por cerrar el caso, demasiado confiado en su propio juicio. Dimitió y al día siguiente le dio la espalda a 10 años de abogacía y se retiró a esta cabaña en lo alto del desierto de Montana. 3 años de soledad no habían aliviado el peso de la culpa, pero al menos le habían enseñado a llevarla en silencio. La puerta crujió tras él. Victoria estaba allí de pie, nadando con su camisa azul, los pantalones remangados en los tobillos y ceñidos a la cintura. Su cabello seco con una toalla le caía suelto más allá de los hombros. Parecía muy joven y muy cansada. «El bebé está dormido», dijo en voz baja. «Le di de comer, pero pronto volverá a tener hambre. ¿Yo? No tengo mucho conmigo». «Hay comida», respondió Nathaniel. «Nada especial. Frijoles, pan de maíz de ayer, un poco de manzana seca. Gracias por todo esto». Sus ojos no se encontraron con los de él. «No nos extenderemos mucho, solo hasta que pase la tormenta». Nathaniel asintió sin presionar por detalles que claramente no estaba lista para dar. «¿A dónde vas?»
otra vez esa ligera vacilación. ¿Oregón? Mi primo está allí. Es un viaje largo, especialmente con un pequeñín. Victoria ya se abrazaba a la defensiva. Nos las arreglaremos. Nathaniel lo dejó pasar. Había visto a suficientes personas escondiéndose de su pasado, como para reconocer las señales. Cualquiera que fuera su historia no la compartiría con un extraño que acababa de conocer, sin importar que la hubiera sacado de un edificio en llamas. Deberías comer algo, dijo en cambio. Luego descansa. La habitación es tuya por esta noche. Señaló la pequeña habitación contigua a la cabina principal. Yo me quedo con la silla. No pude... Tú puedes y lo harás. Tú y el niño necesitan dormir bien. Su tono no interrumpió la discusión, aunque lo mantuvo suave. De todos modos, la tormenta probablemente durará toda la noche. Victoria pareció a punto de protestar aún más, pero se tambaleó ligeramente. El agotamiento estaba venciendo a la cautela. Asintió una vez un pequeño movimiento brusco, y luego desapareció de nuevo dentro. Nathaniel permaneció en el porche un rato más, escuchando la lluvia, y preguntándose qué traería el mañana. Una noche de refugio, eso era todo lo que había ofrecido. Todo lo que podía ofrecer en realidad. Su propio fantasma ocupaba demasiado espacio para que pudiera acomodar al de alguien más por mucho tiempo. Pero cuando finalmente entró y vio a Victoria acurrucada protectoramente alrededor de su hijo. En su cama, ambos profundamente dormidos, sintió algo agitarse en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. La conciencia de que su soledad, aunque familiar, no era inevitable, no era fija. Y ese, quizás, era el pensamiento más inquietante de todos. La mañana amaneció clara y fría. La tormenta había teñido el cielo de un azul profundo e impecable. Nathaniel había dormido mal en la silla con el brazo quemado palpitando en su mente, repasando los sucesos de la noche anterior. Se levantó antes del amanecer, encendió el fuego y puso el café a hervir, moviéndose sigilosamente para no despertar a sus invitados. Victoria, sin embargo, ya estaba despierta. Apareció en la puerta del dormitorio completamente vestida con su propia ropa, que se había secado junto al fuego durante la noche. Llevaba el pelo pulcramente trenzado, y llevaba a Benjamin que parpadeaba somnoliento contra su hombro. «Buenos días», dijo con voz formal como si fueran desconocidos reunidos en una reunión social, en lugar de dos personas que se hubieran enfrentado juntos a la muerte la noche anterior. «Buenos días, Nathaniel», señaló la cafetera en el fuego. «El café está casi listo». «Gracias, pero deberíamos irnos. Ya hemos molestado bastante». Nathaniel arqueó una ceja, yendo exactamente a donde se había ido la cabaña del trampero. El pueblo más cercano era Eagles Crossing, a 16 kilómetros al este. Victoria levantó ligeramente la barbilla. «Nos las arreglaremos». Con un bebé sin caballo y por lo que parecía con pocas provisiones. Mantuvo un tono neutral, pero no pudo ocultar su escepticismo. Al menos desayuna antes de decidir. Ella dudó claramente, dividida entre el orgullo y el pragmatismo. Benjamin tomó la decisión por ella gimiendo y frotándose la cara contra su hombro. A un niño hambriento no se le negaría. Solo el desayuno concedió. Nathaniel asintió y se volvió hacia la estufa ocultando el alivio que sentía. La idea de partir solos no le sentaba bien. No con Victoria todavía con aspecto exhausto, a pesar del descanso de la noche anterior, y mucho menos con un bebé a cuestas. Preparó una comida sencilla, gachas de maíz, calientes, endulzadas con las últimas tiras de venado seco con miel, y café negro fuerte. Victoria comió rápido, pero con cuidado, sosteniendo con un brazo a Benjamin en su regazo, mientras él masticaba un trozo de pan de maíz ablandado. «El padre del niño», dijo Nathaniel rompiendo el silencio con cuidado. «¿Está muerto?» La voz de Victoria era monótona. «Un accidente hace 3 semanas». Nathaniel asintió sin insistir en detalles. «Lo siento». No respondió, simplemente siguió comiendo con precisión mecánica. Benjamin gorgoteó y tomó su taza de café. Ella la apartó con cuidado, su expresión se suavizó al mirar a su hijo. «Es un buen bebé»,
observó Nathaniel valiente, después de lo ocurrido anoche. Por primera vez una sonrisa genuina se dibujó en el rostro de Victoria. Lo es demasiado valiente a veces, ya intenta ponerse de pie. El momento de calidez pasó rápidamente. Victoria terminó su café y se puso de pie acomodando a Benjamin en su cadera. Gracias por la comida y por lo de anoche. Tenemos que irnos ya. Nathaniel también se levantó imponente sobre su esbelta figura. Al menos déjame llevarte al pueblo. De todas formas, tengo que informar del incendio de la cabaña y puedes organizar el transporte desde allí. De nuevo ese destello de vacilación de cálculo. No quisiera molestarte más. No es ninguna molestia. Victoria miró hacia la ventana, luego a Benjamin, claramente sopesando sus opciones. Finalmente asintió. Si estás seguro, lo estoy. Podemos irnos en 1 hora. Mientras Nathaniel reunía lo que necesitarían para el viaje a la ciudad, observó a Victoria por el rabillo del ojo. Ella se movía por la cabaña con la cuidadosa conciencia de alguien en territorio desconocido, que no pierde de vista dónde estaba en ningún momento. Cuando pensó que no la estaba mirando, revisó la bolsa de cuero que había estado tan desesperada por salvar, pasándole las manos por encima como para asegurarse de que su contenido seguía intacto. Fuera lo que fuera de lo que huía, no lo había dejado todo atrás en esa cabaña en llamas. Partieron bajo cielos despejados Nathaniel, guiando a su caballo Storm, que llevaba a Victoria y Benjamin. La tormenta había dejado su huella en el paisaje. Ramas rotas cubrían el sendero y en algunos lugares, el camino había desaparecido por completo, obligándolos a avanzar con cuidado, evitando nuevos barrancos excavados por el agua. Victoria cabalgaba rígida con un brazo firmemente alrededor de Benjamin y el otro agarrando el cuerno de la silla. La bolsa de cuero estaba firmemente atada a la espalda. Dijo poco mientras viajaban respondiendo a los ocasionales comentarios de Nathaniel con palabras sueltas o frases breves. Estaban quizás a medio camino del Cruz del Águila, cuando Nathaniel vio al jinete acercándose desde la dirección del pueblo. Levantó una mano para protegerse los ojos del sol. La figura aún estaba distante, pero algo en la forma en que montaba su caballo erguido y formal puso a Nathaniel en alerta. «Alguien viene», dijo en voz baja. Victoria se tensó visiblemente. «¿Quién?» «No puedo decirlo todavía, pero solo un jinete». No dijo nada, pero su brazo se apretó alrededor de Benjamin, que se había quedado dormido contra su pecho. A medida que el jinete se acercaba, la sospecha de Nathaniel se cristalizó en reconocimiento. El abrigo negro, el cuello alto, el bastón con punta de plata sujeto a la silla. El juez Sullivan, el juez del circuito para esta parte del territorio de Montana. Nathaniel había trabajado con él años atrás cuando llevaba placa. Nunca habían sido amigos. «Juez Sullivan», dijo en voz tan baja que solo Victoria pudo oírlo. Juez del circuito viaja entre pueblos del territorio. El rostro de Victoria palideció levemente, pero no mostró ninguna otra reacción. Nathaniel archivó eso. Otra pieza de un rompecabezas que no estaba seguro de querer resolver. Nathaniel se quedó aturdido. El juez llamó al acercarse. «Pensé que eras tú». Detuvo su caballo un elegante castrado castaño que parecía fuera de lugar en el accidentado sendero de la montaña. El propio Sullivan parecía igualmente incongruente. A sus 60 años mantenía la apariencia refinada de un caballero oriental, desde su barba blanca pulcramente recortada, hasta sus impecables botas negras. «Juez», asintió Nathaniel sin molestarse en un saludo más formal. «Estás muy lejos de tu circuito habitual». Los ojos claros de Sullivan se posaron en Victoria, evaluándola con frío interés. En efecto, circunstancias especiales requieren viajes especiales. Se tocó el ala del sombrero. «¿Señora?» Asintió Victoria en silencio, su rostro una máscara de cuidado. «Esta es Victoria Winters», dijo Nathaniel cuando se hizo evidente que no hablaría, y su hijo Benjamin. Su refugio fue alcanzado por un rayo en la tormenta de anoche. Los acompaño a Eagles Crossing.
«Qué suerte que te encontraran», dijo Sullivan todavía estudiando Victoria. «¿O los encontraste tú?». Importa Nathaniel mantuvo un tono neutral, pero algo en la actitud del juez lo irritó. Sullivan sonrió levemente. «Quizás no. Aunque encuentro interesantes las coincidencias, señor Hayes, sobre todo cuando involucran a una mujer y un niño que viajan solos». Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. «Verá, estoy buscando a alguien, una joven que abandonó Nebraska de forma bastante repentina hace 3 semanas tras la muerte de su marido, en circunstancias que algunos califican de cuestionables». Victoria contuvo la respiración casi imperceptiblemente. Nathaniel se movió ligeramente interponiéndose entre ella y el juez. «Así es», dijo. «¿Y qué trae esa búsqueda a mi puerta?». Sullivan desdobló el papel. «Un cartel de búsqueda», se dio cuenta Nathaniel. Aunque no podía ver la imagen con claridad desde donde estaba el cartel en negrita en la parte superior, era inconfundible. La información sugiere que podría estar de paso por esta zona rumbo al oeste, quizás a Oregón, o al territorio de Washington. Sullivan levantó el cartel. Viajaría con un niño pequeño. «Mucha gente se dirige al oeste últimamente», observó Nathaniel. «Muchas mujeres con hijos. En efecto, pero no tantas que encajaran con esa descripción». La mirada de Sullivan no se apartó de Victoria. Cabello rubio oscuro, ojos verdes, unos 28 años, habla educada. Cada palabra le sonó como una piedra. Victoria permaneció inmóvil. Su rostro no delataba nada, pero Nathaniel podía sentir la tensión que irradiaba. «No he visto a nadie que encaje con esa descripción», dijo. «Hasta la señorita Winters, a quien conocí anoche, como le dije». Sullivan lo observó un buen rato y luego volvió a doblar el cartel lentamente. «Claro, error mío». Su tono dejaba claro que no creía nada parecido. Aún así, si por casualidad se encuentra con alguien que encaje con esta descripción, le agradecería que me lo informara. «Me quedaré en Eagles Crossing los próximos días». Extendió el cartel. Tras un momento de vacilación, Nathaniel lo tomó con cuidado de no mirarlo directamente. «Estaré atento», dijo guardándose el papel en el abrigo. Sullivan asintió aparentemente satisfecho. «Buenos días, señora». Se inclinó de nuevo en señal de saludo a Victoria, giró su caballo y continuó por el sendero hacia la cabaña de Nathaniel. Lo vieron marchar en silencio. Solo cuando desapareció tras una curva, Victoria pronunció su voz apenas por encima de un susurro. «Me busca». No era una pregunta. Nathaniel no lo trató como tal. Eso parece. «¿Vas a entregarme?». Nathaniel finalmente miró el cartel. El boceto no era particularmente detallado, pero reconocía a Victoria hasta la pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda. El texto debajo la describía como buscada para interrogarla en relación con la muerte de su esposo Richard Winters, un prominente empresario de Lincoln, Nebraska. Dobló el papel y lo guardó en su abrigo. «No, Hattie». Los ojos de Victoria se abrieron ligeramente. «¿Por qué no me conoces? No sabes lo que he hecho». «Cierto». Nathaniel tomó las riendas de Storm y comenzó a desviar el caballo del sendero principal alejándolo de Eagles Crossing. «Pero conozco a Sullivan y reconozco a una mujer asustada cuando la veo». «¿A dónde vamos entonces?» «De vuelta a mi cabaña por ahora. Sullivan tendrá hombres vigilando los caminos hacia el pueblo, y mi instinto me dice que no estás listo para enfrentarte a lo que sea que te espera allí». Victoria no dijo nada por un largo momento. Su rostro reflejaba preocupación. Finalmente preguntó: «¿Por qué me ayudarías? Te estás arriesgando mucho». Nathaniel pensó en Thomas Cooper colgado de una cuerda basándose en pruebas que solo contaban la mitad de la verdad. En el niño enviado a un orfanato porque Nathaniel había juzgado demasiado rápido, demasiado seguro de sí mismo. Digamos que he visto lo que pasa cuando la ley actúa demasiado rápido y hace muy pocas preguntas. Viajaron en silencio después de eso, dando un rodeo de regreso a la cabaña de Nathaniel para evitar encontrarse con Sullivan. El juez probablemente registraría la cabaña que Nathaniel conocía, pero no de inmediato. Revisaría primero Eagles Crossing, suponiendo que era allí a donde se dirigían. Era media tarde cuando regresaron.
Nathaniel ayudó a Victoria a bajar de Storm, notando cómo se estremeció ligeramente al tocar el suelo. El largo viaje le había pasado factura, pues no estaba acostumbrada a montar a caballo como era evidente. Benjamin ya estaba despierto, inquieto y hambriento. Mientras Victoria le daba de comer dentro, Nathaniel atendía a Storm y revisaba el perímetro de su propiedad, una vieja costumbre de sus días de sheriff. Aún no había señales de que Sullivan hubiera regresado por allí, pero era solo cuestión de tiempo. Cuando volvió a entrar, Victoria estaba sentada a la mesa con Benjamin dormitando en sus brazos. Levantó la vista al verlo entrar con el rostro decidido. «Debería decirte por qué me busca», dijo. «Tienes derecho a saberlo si vas a arriesgarte a protegernos». Nathaniel apartó la silla frente a ella y se sentó. «Muy bien». Victoria respiró hondo. «Mi esposo Richard murió hace 3 semanas. Se cayó por las escaleras de nuestra casa y se rompió el cuello». Su voz era firme, pero sus dedos temblaban ligeramente contra la manta de Benjamin. «Estuve allí. Habíamos discutido. Las autoridades creen que lo empujé. Lo hiciste tú». Sus ojos se encontraron con los de él, directos e inquebrantables. «Sí». Nathaniel asintió asimilando esto. ¿Por qué detenerse iba a lastimar a Benjamin? Las palabras salieron a borbotones como si se hubiera roto una presa. Richard tenía mal genio. Había estado bebiendo. Benjamin no paraba de llorar, y Richard lo levantó y lo sacudió con fuerza. Luego comenzó a caminar hacia las escaleras, diciendo que pondría al mocoso en un lugar donde no pudiera ser oído. Se le quebró la voz. No podía dejar que se llevara a mi bebé. Lo agarré del brazo. Forcejeamos, y se cayó. «Defensa propia», dijo Nathaniel. «Defensa de un niño». Victoria rió con amargura. «Intenta explicar eso cuando tu esposo es Richard Winters, uno de los hombres más ricos de Nebraska. Su familia es dueña de la mitad de los negocios en Lincoln. Su hermano es miembro del consejo municipal». Ella negó con la cabeza. «Nunca me creerían, especialmente desde que dudó y luego pareció tomar una decisión. Desde que nadie sabía cómo era realmente Richard tras puertas cerradas. Era cuidadoso, el caballero perfecto en público». En casa su voz se fue apagando, pero su mano se dirigió inconscientemente a su cuello como si ocultara algo. Nathaniel había visto suficiente violencia doméstica en sus años como sheriff, como para llenar los espacios en blanco. «Fuiste porque creías que no tendrías un juicio justo. Yo huí porque sabía que no lo tendría, y porque no podía soportar que Benjamin acabara al cuidado de la familia de Richard. Nunca más me dejarían verlo». Miró a su hijo dormido con la expresión suavizada. «Es todo lo que me queda». Nathaniel guardó silencio un largo rato, sopesando sus palabras. Había pasado años desarrollando un instinto para la verdad y la mentira, para las sutiles señales que delataban las verdaderas intenciones de una persona. Victoria Winters estaba asustada, incluso desesperada, pero no mentía. Al menos no sobre esto. Y sin embargo, presentía que no se lo contaba todo. La forma en que guardaba ese bolso de cuero, los destellos de cálculo que a veces captaba en sus ojos. Había algo más en su historia. Pero por ahora lo que había compartido era suficiente. «Puedes quedarte aquí», dijo finalmente, «al menos hasta que encontremos una forma más segura de viajar». El alivio se apoderó de su rostro rápidamente, seguido del cansancio. «¿Por qué harías eso? Acabo de admitir haber matado a mi esposo». «He conocido buenas personas que han matado y malas personas que nunca han hecho daño a una mosca», respondió Nathaniel. «La ley no siempre ve esas distinciones con claridad». Se levantó de repente, incómodo con el rumbo de la conversación, demasiado cerca de sus propios arrepentimientos. «Hay espacio en el cobertizo del interior. Moveré mis cosas allí. Tú y Benjamin pueden quedarse con la cabaña». Victoria negó con la cabeza. «No puedo echarte de tu casa, no lo harás. Duermo allí la mitad del tiempo de todos modos». No era del todo cierto, pero tampoco era una mentira completa.
En sus peores noches, cuando los recuerdos eran demasiado vívidos, la cabaña se sentía demasiado confinada, demasiado llena de fantasmas. Antes de que pudiera protestar más, hubo un sonido afuera a cascos, acercándose rápidamente. Nathaniel se acercó a la ventana con cautela. Un jinete solitario subía por el sendero al galope. Sullivan preguntó Victoria con la voz tensa por el miedo. Nathaniel negó con la cabeza. No es Michael Collins el actual sheriff de Eagles Crossing. Se giró para mirarla. Quédate dentro. Déjame encargarme de esto. Ella asintió apretando más fuerte a Benjamin con los ojos abiertos por un miedo renovado. Nathaniel salió al porche, justo cuando Collins frenaba su caballo. El joven sheriff respiraba con dificultad. Su uniforme habitualmente impecable estaba desaliñado como si se hubiera vestido con prisa. Nate llamó usando el nombre familiar de cuando Nathaniel lo había entrenado años atrás. Gracias a Dios que estás aquí. Tenemos problemas. ¿Qué clase de problemas? Collins desmontó con expresión sombría. El juez Sullivan se presentó en la ciudad esta mañana con un cartel de búsqueda de una mujer que, según él, mató a su marido en Nebraska. Miró hacia la cabaña. Parece creer que podrías estarla escondiendo. Así es. Nathaniel mantuvo la cara neutra. ¿Y qué opinas, Sheriff Collins? Se pasó una mano por el pelo oscuro, visiblemente incómodo. Creo que Sullivan tiene a la mitad de los hombres del pueblo furiosos, hablando de una recompensa. Creo que no está siguiendo el procedimiento correcto. Y bajó la voz, creo que está demasiado interesado en este caso, como para que se trate solo de justicia. Nathaniel arqueó una ceja, queriendo decir, bueno, que ha estado haciendo todo tipo de preguntas sobre los negocios del marido de la mujer. Y tiene una reunión privada concertada con Harlan James. Eso llamó la atención de Nathaniel. Harlan James era el dueño de la mayor compañía naviera del territorio de la que se rumoreaba que tenía conexiones que se extendían hasta la costa este. No era el tipo de hombre que se preocupara por un caso de asesinato doméstico de Nebraska. Ya veo, dijo Nathaniel lentamente. ¿Y cabalgaste hasta aquí para decirme esto porque Collins se removió incómodo porque Sullivan había formado una cuadrilla? Vienen para acá, Nate, y no están de humor para preguntar primero. Como para subrayar sus palabras, el sonido distante de varios caballos los alcanzó. Todavía lejos, pero acercándose constantemente. Collins miró por encima del hombro, luego volvió a mirar a Nathaniel, su joven rostro preocupado. No sé qué está pasando aquí, Nate, pero te debo lo suficiente como para advertirte. Sea lo que sea, es más grande que una mujer que puede o no haber matado a su esposo. Nathaniel asintió mentalmente corriendo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos, tal vez menos. Entonces será mejor que te vayas, Michael. Cabalga por otro lado. Digamos que revisas los senderos del norte. Collins dudó. Nate, si la estás escondiendo, mejor que no lo sepas. Nathaniel lo interrumpió. Por el bien de ambos, el joven sheriff parecía dividido entre el deber y la lealtad. Finalmente asintió. Ten cuidado, Nate. Sullivan ha enviado agentes federales desde Helena. Haga lo que haga, esta mujer la quieren con urgencia. Dicho esto, volvió a subirse a la silla y espoleó a su caballo por el sendero, alejándose de la cuadrilla que se acercaba. Nathaniel lo vio irse, y luego regresó a la cabaña con la decisión ya tomada. Victoria estaba en la puerta con Benjamin, aferrado a su pecho, el rostro pálido pero sereno. Lo había oído todo. «Tenemos que irnos», dijo Nathaniel. «Ahora». Asintió una vez sin discusiones ni preguntas. «¿Dónde conozco un lugar? Una vieja cabaña minera en las tierras altas, remota. Difícil de encontrar si no sabes que está ahí». Pasó junto a ella y entró en la cabaña recogiendo provisiones con rapidez. «Empaca solo lo imprescindible. Tenemos 15 minutos como máximo». Victoria dejó a Benjamin en la cama y se movió con sorprendente rapidez recogiendo sus pocas pertenencias. Primero entró el bolso de cuero seguido por un cambio de ropa para Benjamin, un pequeño juguete de madera que Nathaniel había notado que ella tallaba la noche anterior.
Nathaniel levantó una tabla del suelo de debajo de su cama, revelando un pequeño escondite. Suministros de emergencia, algo de dinero y un revólver que no había llevado en 3 años. Se lo llevó todo junto con munición extra. ¿Sabes disparar?, le preguntó a Victoria mientras cargaba el revólver. Ella levantó la vista de su equipaje con expresión sombría. Mi padre me enseñó, no soy experto, pero puedo acertar a lo que apunto. Nathaniel asintió y le entregó el arma. Llévatelo contigo por si acaso. Sus miradas se cruzaron por encima del arma. Un momento de perfecta comprensión los unió. Ya no eran desconocidos unidos por las circunstancias. Ahora eran aliados unidos por una decisión que Nathaniel había tomado cuando decidió creer su historia sobre la persecución de Sullivan. Afuera el sonido de los caballos se hizo más fuerte. «Es hora de irnos», dijo Nathaniel cargándose la mochila al hombro. «Hay un sendero a través del bosque más difícil de seguir». Victoria cogió en brazos a Benjamin, quien empezó a inquietarse percibiendo la tensión. «Shh, pequeño», susurró meciéndolo suavemente. «Estaremos bien». Nathaniel los condujo por la puerta trasera y cruzó el pequeño claro detrás de la cabaña. Al llegar al límite del bosque, se detuvo mirando atrás al hogar que había construido con sus propias manos. El lugar al que había venido para escapar de sus errores pasados. Ahora lo dejaba atrás, posiblemente para siempre, por una mujer a la que apenas conocía, y una niña que no tenía nada que ver con esto. Y sin embargo, al girarse para seguir a Victoria hacia el refugio de los pinos, sintió algo que no había experimentado en años. Una sensación de propósito de hacer algo que importaba. La cuadrilla llegaría y encontraría una cabaña vacía, un hogar frío, ninguna señal de a dónde habían ido. Y al anochecer, si todo iba bien, estarían en lo profundo de las montañas fuera del alcance del juez Sullivan y de cualquier propósito más oscuro que impulsara su búsqueda. Pero mientras se adentraban en la espesura del bosque, Nathaniel no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el principio. Que fuera lo que fuese de lo que Victoria Winters, huía cualquier verdad que aún se escondiera en esa bolsa de cuero que guardaba con tanto cuidado, no la dejaría atrás tan fácilmente. Un fantasma que conocía demasiado bien, te seguía sin importar lo lejos que corrieras. La vieja cabaña minera se aferraba a la ladera de la montaña como un nido de pájaro medio oculta por pinos, y casi invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. Había sido construida décadas antes, cuando los hombres aún creían que podrían encontrar plata en estas colinas remotas. La mayoría se había ido decepcionada a sus sueños tan vacíos como los pozos abandonados que plagaban la ladera de la montaña. Nathaniel la había descubierto años atrás, mientras rastreaba a un fugitivo, un caso que lo había llevado a lo profundo de un territorio que pocos hombres blancos jamás se aventuraban. El fugitivo había desaparecido hacía tiempo, pero la cabaña había seguido siendo un secreto que Nathaniel había guardado, incluso después de dejar atrás su placa. Ahora, mientras el anochecer se cernía sobre las montañas, condujo a Victoria y Benjamin por el estrecho sendero de caza que servía como único acceso a la cabaña. Habían viajado mucho desde que huyeron de su granja, manteniéndose en bosques densos y terrenos rocosos donde a los caballos les costaría seguirlos. Victoria no se había quejado ni una sola vez, a pesar del ritmo agotador y el peso de Benjamin en brazos. «Casi habíamos llegado», dijo Nathaniel deteniéndose para que recuperara el aliento. Ella asintió, cambiando a Benjamin a su otra cadera. El niño había estado notablemente callado durante toda la huida, percibiendo la necesidad de silencio. La cabaña apareció de repente tras una curva del sendero, una estructura baja de troncos toscamente labrados con el techo remendado con ramas de pino y chapa recuperada de la mina abandonada. No era gran cosa, pero lo suficientemente sólida como para protegerse de los elementos, y lo suficientemente oculta como para mantener alejadas a las visitas no deseadas. «No es cómoda», advirtió Nathaniel al acercarse, «pero es segura». La mirada de Victoria recorrió la cabaña y el bosque circundante. La seguridad es lo único que importa ahora.
El interior de la cabaña estaba polvoriento pero intacto. Una pequeña chimenea de piedra dominaba una pared, mientras que un tosco marco de cama se alzaba contra otra. Una mesa tosca y 2 sillas desiguales completaban el escaso mobiliario. La única ventana era pequeña y ocultaba el cristal que hacía tiempo que había desaparecido. Nathaniel dejó su mochila e inmediatamente empezó a revisar el perímetro, una costumbre de sus días como agente de la ley. Victoria colocó a Benjamin sobre una manta doblada de su bolso y empezó a limpiar años de polvo de la mesa. ¿Cómo supiste de este lugar?, preguntó mientras trabajaba. Nathaniel se detuvo en la puerta. Era sheriff de un paso de Águilas. Lo encontró mientras rastreaba a un hombre que había asesinado a su socio. No dio más detalles y Victoria no insistió. Al anochecer, habían transformado la cabaña abandonada en algo casi habitable. Nathaniel había encendido una pequeña fogata cuidadosamente controlada para que produjera el mínimo humo. Victoria había improvisado una cama para Benjamin, con ropa de repuesto y la manta que llevaba. El niño dormía ahora exhausto por el viaje del día. Se sentaron uno frente al otro a la mesa compartiendo una comida escasa de cecina y galletas duras de las provisiones de emergencia de Nathaniel. La luz del fuego proyectaba largas sombras sobre el rostro de Victoria, acentuando las ojeras y el cansancio en sus ojos. «No nos encontrarán aquí», dijo Nathaniel rompiendo el silencio. «A menos que tengan un rastreador que conozca estas montañas mejor que yo». Victoria asintió trazando distraídamente un patrón con los dedos sobre la desgastada mesa. «¿Cuánto tiempo podemos quedarnos? Unos días al menos. Tengo provisiones suficientes para eso». Más allá de eso, se encogió de hombros. «Necesitaremos un plan mejor que simplemente escondernos. Nosotros». Victoria alzó la vista con intensidad. «Ya se ha arriesgado bastante, señor Hayes. En cuanto dejen de buscar en esta zona, Benjamin y yo nos iremos a donde Oregón aún está a cientos de kilómetros de distancia, a través de un terreno que desafiaría incluso a viajeros experimentados». Nathaniel se inclinó ligeramente hacia adelante, y eso suponiendo que Sullivan no tenga hombres vigilando cada rastro y asentamiento importante de aquí para allá. Los hombros de Victoria se desplomaron casi imperceptiblemente. «No lo sé», admitió. «Solo sé que no puedo seguir poniéndote en riesgo». «Tomé mi decisión cuando decidí no entregarte», respondió Nathaniel. «Para bien o para mal, ahora estamos juntos en esto». El fuego chisporroteó en la chimenea, enviando una lluvia de chispas por la chimenea. Afuera el viento había arreciado silbando entre los pinos con un sonido como de voces lejanas. Victoria tembló, aunque Nathaniel no supo si de frío o de miedo. «Deberías descansar un poco», dijo poniéndose de pie. «Yo haré la primera guardia». No discutió su agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo, pero, mientras se dirigía a la cama improvisada donde dormía, Benjamin se detuvo. «¿Por qué me creíste?», preguntó en voz baja. «Sobre Richard me refiero. Podrías habernos entregado cobrar la recompensa que ofrecía Sullivan. ¿Por qué arriesgarlo todo por desconocidos?». Nathaniel guardó silencio un largo rato, mirando fijamente las llamas como si éstas pudieran contener la respuesta. Finalmente, habló en voz baja. «Fui sheriff durante 10 años, me creía bueno. Me enorgullecía de seguir las pruebas para hacer justicia». Sus dedos recorrieron la vieja cicatriz de su mano izquierda, un hábito que Victoria ya había notado. «Hace 3 años una mujer fue asesinada en Silverdale, un pequeño pueblo minero a unos 80 kilómetros de aquí. Ellen Cooper la encontró estrangulada en su casa. Todas las pruebas apuntaban a su marido Thomas». Victoria volvió a sentarse atraída por la serena intensidad de su voz. «Lo arresté, testifiqué en su juicio, lo vi ahorcar». La mirada de Nathaniel no se apartó del fuego. 3 semanas después, salieron a la luz nuevas pruebas. Cartas un testigo que al principio había tenido demasiado miedo de presentarse. Resultó que el hermano de Ellen la había asesinado en una disputa por unas tierras familiares. Incriminó a Thomas sabiendo que la ley primero se fijaría en el marido. «Es terrible», murmuró Victoria, «pero no fue tu culpa».
La sonrisa de Nathaniel era amarga. No estaba tan segura de haber dado con el hombre adecuado que no miré más a fondo. No me pregunté por qué algunas piezas no encajaban del todo. Finalmente la miró sus ojos reflejando la luz del fuego. Thomas y Ellen tenían un hijo de 7 años. Lo envié a un orfanato cuando arrestaron a su padre. La comprensión se dibujó en el rostro de Victoria. Te ves en Sullivan cometiendo el mismo error. Veo a un juez demasiado ansioso por condenar sin preguntar por qué. Y veo a una mujer tratando de proteger a su hijo como lo hizo Thomas Cooper. Se levantó bruscamente como incómodo por haber revelado tanto. Duerme un poco. Tenemos unos largos días por delante. Victoria no se movió de inmediato mientras observaba cómo Nathaniel revisaba las contraventanas y el pestillo de la puerta una última vez. Había algo en sus movimientos, una precisión. Una vigilancia que delataba años pasados mirando por encima de su hombro. No solo los hábitos de un agente de la ley, sino las defensas de un hombre atormentado. Finalmente se acostó junto a Benjamin, con una mano apoyada protectoramente sobre su pequeño pecho. El niño suspiró en sueños, volviéndose hacia su calor. Afuera un búho ululaba en la oscuridad su grito solitario y penetrante. El sueño llegó lentamente a Victoria con la mente acelerada a pesar del agotamiento de su cuerpo. Pero finalmente, arrullada por la respiración constante de Benjamin y la silenciosa presencia del hombre que vigilaba junto a la puerta, se durmió. Su último pensamiento consciente fue que por primera vez en semanas no tenía miedo de cerrar los ojos. El amanecer amaneció frío con la luz clara que se filtraba por las rendijas de las contraventanas y pintaba líneas doradas en el suelo de la cabaña. Victoria se despertó y encontró a Benjamin ya despierto, jugando tranquilamente con un pequeño caballo de madera que Nathaniel debió haber tallado durante la noche. El hombre no estaba a la vista. Alarmada, Victoria se incorporó rápidamente y buscó el revólver que él le había dado. Justo cuando sus dedos se cerraron sobre la empuñadura, la puerta se abrió y Nathaniel entró con un montón de leña. «Buenos días», dijo en voz baja, anotando su mano sobre el arma, solo revisando el perímetro y recogiendo leña todo despejado. Victoria exhaló soltando el arma. «Lo siento, me desperté y te habías ido. No hay necesidad de disculparse. La precaución salva vidas». Apiló la leña junto a la chimenea, metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de bayas silvestres. Encontró estas creciendo cerca. No muchas, pero son dulces. Pensó que al chico le gustarían. Con un simple gesto, este hombre tranquilo y serio, recogiendo bayas para un niño que no era el suyo, impactó a Victoria inesperadamente. Parpadeó rápidamente mirando hacia otro lado. «Gracias», logró decir. «Es muy amable». Nathaniel pareció avergonzado por su reacción, ocupado en reavivar el fuego. «Deberíamos hablar de los próximos pasos», dijo cambiando de tema. «No podemos quedarnos aquí indefinidamente». Victoria cogió a Benjamin, quien balbuceó alegremente al ver las vallas. «He estado pensando en eso. Si logramos llegar a la vía férrea en Silver Creek, podríamos tomar un tren al oeste». «Silver Creek está vigilado», respondió Nathaniel negando con la cabeza. «Sullivan tendrá hombres en cada estación a 100 millas. ¿Entonces qué sugieres?» Se sentó a la mesa pasándose una mano por el pelo. «Tenemos que entender por qué Sullivan te desea tanto. No se trata solo de un incidente doméstico en Nebraska, no importa lo que diga ese cartel». Victoria se tensó visiblemente. «¿Qué quieres decir?» «La reunión con Harlan James para empezar. James no se involucra en asuntos legales a menos que haya dinero en juego». «Mucho dinero». Nathaniel estudió su rostro. «Y ahí está la forma en que guardas esa bolsa tuya, como si contuviera algo más valioso que una muda de ropa y un juguete de niño». Los ojos de Victoria se dirigieron hacia donde estaba la cartera de cuero junto a su cama improvisada. «Te dije por qué huí. Richard murió y su familia jamás creería que fue en defensa propia». «Creo esa parte», dijo Nathaniel con cuidado.
pero no creo que sea toda la historia. Durante un largo rato, Victoria guardó silencio con el rostro indescifrable. Benjamin percibió la tensión y empezó a quejarse. Lo meció suavemente sobre su rodilla sin apartar la mirada de Nathaniel. «Si te lo digo», dijo finalmente, «podrías arrepentirte de ayudarnos. Déjame juzgarlo». Victoria volvió a colocar a Benjamin sobre la manta con el caballito de madera, y luego se acercó para recoger la cartera de cuero. La llevó a la mesa, pero la mantuvo cerrada con las manos apoyadas protectoramente sobre su superficie desgastada. «Mi marido no era solo un hombre de negocios», empezó. «La familia Winters es dueña de la mayor empresa de transporte de Nebraska, principalmente de mercancías, pero descubrí que enviaban más que mercancías». Abrió la cartera y sacó un pequeño libro encuadernado, el libro de contabilidad, que Nathaniel había visto antes. «Han estado contrabandeando opio principalmente, pero también otras cosas, trayéndolo de la costa oeste y distribuyéndolo por todo el medio oeste». Nathaniel tomó el libro de contabilidad que ella le ofreció, hojeando páginas de ordenadas columnas y cifras. Para un ojo inexperto podrían haber parecido registros comerciales comunes y corrientes, pero enseguida detectó las inconsistencias. Envíos con pesos imposibles, destinos sin sentido lógico, pagos que superaban con creces los gastos de envío normales. «Esto es exhaustivo», dijo, «evidencia de una operación importante». Victoria asintió. «Me formé como contable antes de casarme con Richard». Insistió en que llevara la contabilidad de la empresa, dijo que no podía confiar en nadie más. No creo que jamás imaginara que entendería lo que estaba registrando. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Los hombres como Richard tienden a subestimar a las mujeres. Y el juez Sullivan, ¿qué lugar ocupa en todo esto? Es tío político de Richard. No lo conocía, pero Richard lo mencionaba de vez en cuando. Dijo que Sullivan era útil para que el negocio funcionara sin problemas. Ella recuperó el libro de contabilidad, recorriendo la portada con los dedos. Creo que ayudó a que desaparecieran los problemas legales. Nathaniel se recostó procesando la nueva información. «Así que la noche que Richard murió, discutimos. Y él amenazó a Benjamin», dijo Victoria rápidamente. Eso era cierto, pero también estaba furioso porque descubrió que había estado haciendo copias de los libros de contabilidad. Encontró una de las páginas que había escondido. Le tembló la voz ligeramente. «Dijo que nos mataría a ambos antes de dejarme arruinar el negocio familiar. ¿Así que te llevaste el libro de contabilidad original cuando huiste?» Él asintió. Y esto de la bolsa sacó un sobre sellado ligeramente arrugado por el viaje. Una carta de Sullivan a Richard, detallando a qué funcionarios sobornaron. La encontré la noche anterior. Antes de que todo ocurriera, ni siquiera la había abierto cuando Richard me confrontó. Nathaniel miró fijamente el sobre, comprendiendo el peso de lo que Victoria poseía. No solo pruebas de contrabando, pero de corrupción que probablemente alcanzaba los niveles más altos del gobierno territorial. Con razón Sullivan había formado una cuadrilla. Con razón se había reunido con Harlan James, quien casi con toda seguridad tenía conexiones con el negocio de la familia Winters. «No solo estás huyendo de una acusación de asesinato», dijo lentamente. «Estás huyendo de gente que mataría por recuperar estos documentos». «Sí». La voz de Victoria era apenas un susurro. «¿Ahora ves por qué dije que podrías arrepentirte de ayudarnos? Esto ya no se trata solo de mí. Nunca lo fue». Benjamin eligió ese momento para arrastrarse hacia ellos, subiéndose a la falda de Victoria con decididos puños pequeños. Ella lo levantó automáticamente, acunándolo más cerca con los ojos aún fijos en Nathaniel. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «Ahora que sabes la verdad». Nathaniel guardó silencio un largo rato con el rostro indescifrable. Luego se acercó a la ventana para mirar por una rendija de las contraventanas las montañas que se extendían más allá. «¿Lo mismo que iban a hacer antes?», dijo finalmente. «Ayudarte a escapar sano y salvo de aquí». Se giró para mirarla. «Pero con esta evidencia hay otra opción. Podríamos llevarla a las autoridades federales en Helena».
a los funcionarios adecuados, no al bolsillo de Sullivan. La esperanza brilló brevemente en los ojos de Victoria, rápidamente reemplazada por la cautela. ¿Cómo sabríamos en quién confiar? Todavía tengo algunos contactos, gente con la que trabajé hace años. Nathaniel volvió a la mesa. Es un riesgo, pero menos que intentar correr hasta Oregón con Sullivan y sus hombres cazándote. Victoria consideró esto distraídamente, acariciando el cabello de Benjamin mientras el niño dormitaba contra su hombro. ¿Qué pasa con la cuadrilla del juez Sullivan? Y los alguaciles que ha llamado podrían llegar cualquier día. Tendríamos que movernos con cuidado, evitar los senderos principales, mantenernos fuera de las carreteras. Nathaniel trazó el camino sobre la áspera mesa con el dedo. Hay una ruta a través de las tierras altas que podría llevarnos a Helena en 4, tal vez 5 días. No es fácil viajar, pero es poco probable que nos busquen allí. Y si lo hacen, la expresión de Nathaniel se endureció, entonces nos ocuparemos de eso cuando llegue. Afuera, Ajay. Llamó con fuerza, el sonido resonó entre los pinos. Benjamin se movió al oír el ruido, parpadeando somnoliento. Victoria lo acomodó en sus brazos. Su rostro se turbó. Nunca quise nada de esto, dijo en voz baja. Cuando me casé con Richard pensé. Creí que estaba haciendo lo mejor para mi familia, para mi futuro. Miró a Benjamin. Nunca imaginé que estaría corriendo por mi vida con un bebé perseguido por un juez federal. La vida rara vez sigue el camino que imaginamos, respondió Nathaniel, con una voz más suave de lo que ella la había escuchado antes. Todo lo que podemos hacer es afrontar lo que venga. Victoria lo estudió a este hombre severo y tranquilo que lo había arriesgado todo para ayudar a desconocidos. Has perdido mucho, ¿verdad? No solo tu placa, sino más una sombra cruzó el rostro de Nathaniel. Mi esposa y mi hijo. Hace 5 años la fiebre los atacó a ambos con una semana de diferencia. Él lo dijo con sencillez, sin emoción, pero Victoria vio cómo sus manos se apretaban en el borde de la mesa. James tenía solo 6 meses. Lo siento, susurró Victoria. No me lo puedo imaginar. Nadie debería tener que hacerlo. Nathaniel se levantó bruscamente, como si la conversación se hubiera vuelto demasiado personal. Deberíamos prepararnos para partir mañana al amanecer. Cuanto antes lleguemos a Helena, mejor. El resto del día transcurrió en tranquilos preparativos. Nathaniel reparó un desgarrón en la capa de Victoria y reforzó las suelas de sus botas con tiras de cuero de su propio cinturón de repuesto. Victoria reorganizó sus escasas provisiones, reservando solo lo esencial para el viaje. Entre ellos, hablaron poco, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Al acercarse la noche, Nathaniel se aventuró a salir a observar los alrededores por última vez antes del anochecer. El bosque estaba en silencio. El único movimiento era el ocasional parpadeo de los pájaros entre los pinos. Ninguna señal de persecución. Ninguna evidencia de que alguien hubiera pasado por allí en días, tal vez semanas. Regresaba a la cabaña cuando notó huellas frescas en un trozo de tierra blanda. No humanas, sino de animal, un animal grande, probablemente de puma y recientes. Frunció el ceño observando los árboles circundantes con renovada atención. Los pumas rara vez atacaban a los humanos, pero eran depredadores oportunistas. Un niño pequeño como Benjamin sería visto como una presa fácil. Al regresar a la cabaña, encontró a Victoria sentada junto al fuego con Benjamin, dormido en su regazo. Levantó la vista al verlo entrar, inmediatamente atenta a su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja para no despertar al niño. Huellas de puma no muy lejos de aquí, frescas. Nathaniel cerró la puerta tras él. Mañana tendremos que tener cuidado. Victoria abrazó a Benjamin con más fuerza. ¿Nos seguirá?, preguntó. ¿Nos seguirá?, preguntó. No es probable si nos mantenemos alerta y hacemos suficiente ruido. Revisó su rifle más por costumbre que por necesidad inmediata. Pero mantendremos la chimenea encendida esta noche por si acaso. Al caer la noche, el viento volvió a soplar suspirando entre los pinos y haciendo vibrar la única contraventana de la cabaña.
Victoria acostó a Benjamin y volvió a sentarse frente a Nathaniel a la mesa. Entre ellos el libro de contabilidad y la carta sellada yacían como manifestaciones físicas del peligro que corrían. «Nunca te agradecí como es debido», dijo de repente, «por la cabaña, por creerme, por todo». Nathaniel pareció incómodo con su gratitud. No era necesario. Sin embargo, la hay. Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante. Podrías habernos rechazado o entregado. La mayoría de los hombres lo habrían hecho. Dudó, y luego añadió Richard lo habría hecho. Nunca ayudaba a nadie a menos que hubiera algo para él. «No soy Richard», dijo Nathaniel quizás con más brusquedad de la que pretendía. No asintió Victoria en voz baja. «No lo eres». Algo en su tono lo hizo levantar la vista. Mirarla de verdad quizás por primera vez desde que se conocieron. A la luz del fuego, con la guardia momentáneamente baja, Victoria Winters era más que una fugitiva, más que una mujer con secretos. Era hermosa de una manera tranquila y decidida que nada tenía que ver con la belleza convencional. Nathaniel apartó la mirada incómodo con la dirección de sus pensamientos. «Deberíamos descansar un poco. Mañana será un día largo». Victoria asintió levantándose de la mesa, pero, en lugar de ir a la cama improvisada que compartía con Benjamin, se acercó a la única ventana de la cabaña y miró a través de una rendija en las contraventanas la noche que se extendía más allá. «¿Alguna vez te preguntas?», le preguntó de vuelta a él, «cómo habría sido tu vida si las cosas hubieran sido diferentes, si las personas que perdiste todavía estuvieran aquí». Nathaniel no respondió de inmediato. Era una pregunta que se había hecho innumerables veces en las oscuras horas de las noches de insomnio. ¿Y si hubiera estado en casa cuando la fiebre atacó a Margaret? ¿Y si la hubiera consultado antes con el médico? ¿Y si? Preguntarse no cambia lo que es, dijo. Finalmente. Solo lo hace más difícil de soportar. Victoria se apartó de la ventana con el rostro en la sombra. A veces es todo lo que tengo imaginando una vida diferente, un final diferente. ¿Y tú qué imaginas? Guardó silencio un momento como si considerara responder. «Paz», dijo finalmente. «Solo paz. Un lugar donde Benjamin pueda crecer sin miedo, donde no tenga que estar pendiente de mí cada minuto de cada día». Se cruzó de brazos abrazándose para protegerse de un frío que nada tenía que ver con el aire de la montaña. Parece tan sencillo, pero se siente imposible. «No es imposible», dijo Nathaniel, sorprendiéndose con la convicción en su voz. «Difícil, quizá peligroso, sin duda, pero no imposible». Victoria lo miró como si intentara determinar si de verdad creía lo que decía, o simplemente le ofrecía consuelo. Lo que vio en su rostro debió tranquilizarla porque asintió levemente, dejando algo de tensión en sus hombros. «Gracias», repitió con sencillez. Luego se acercó a la cama, se tumbó junto a Benjamin y los cubrió a ambos con la manta. Nathaniel permaneció en la mesa escuchando, mientras su respiración se calmaba gradualmente y se sumía en el sueño. Solo entonces se permitió considerar todas las implicaciones de lo que intentaban, no solo escapar de la cuadrilla de Sullivan, sino también desmantelar una operación de contrabando que abarcaba múltiples territorios, una con suficiente influencia para corromper jueces y posiblemente incluso alguaciles federales, y todo por el bien de una mujer y un niño a los que conocía desde hacía menos de 3 días. Sin embargo, mientras observaba a Victoria dormir con un brazo alrededor de su hijo, Nathaniel supo que no cambiaría de decisión. Por primera vez desde que Thomas Cooper había caído de la horca, desde que abandonó su placa, y la vida que había construido Nathaniel Hayes, sintió algo parecido a un propósito de nuevo. Lo que fuera que viniera después. Ya fuera que llegaran a Helena, o los atraparan en el camino, ya fuera que encontraran justicia, o simplemente sobrevivieran, él se las arreglaría. Se lo debía no solo a Victoria y Benjamin, sino al hombre que una vez fue el hombre que creía en la justicia, en proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Quizás, pensó, mientras finalmente se acomodaba en la silla junto a la puerta para su guardia,
que ese hombre no se había ido del todo después de todo. Partieron al amanecer, abandonando la cabaña minera a su soledad una vez más. La mañana era fresca, el aire enrarecido y cortante a esa altura. Su aliento formaba pequeñas nubes frente a sus rostros, mientras avanzaban por un sendero apenas visible que serpenteaba hacia las montañas. Nathaniel abrió el camino con el rifle listo, todos los sentidos alerta, ante señales de persecución o peligro. Victoria siguió a Benjamin, sujeta a su espalda con un cabestrillo improvisado hecho con su chal. La cartera de cuero que contenía el libro de contabilidad, y la carta estaba ahora oculta bajo el abrigo de Nathaniel, su peso un recordatorio constante de lo que les esperaba. Viajaron en silencio la mayor parte del tiempo, ahorrando aliento para el terreno desafiante. El sendero, tal como era, desaparecía con frecuencia por completo, lo que inevitablemente los obligaba a abrirse paso a través de laderas rocosas y densos bosques de pinos. Al mediodía habían ascendido lo suficiente como para que los árboles comenzaran a escasear, ofreciendo ocasionales vislumbres del vasto territorio, que se extendía a sus pies, bosques ondulantes, llanuras lejanas, y un lugar mucho más allá de los asentamientos que evitaban. Durante un breve descanso, Nathaniel trepó a un afloramiento rocoso para observar el rastro que habían dejado atrás. No había señales de persecución, pero eso no significaba que no fuera a llegar. Sullivan no era hombre que se rindiera fácilmente, sobre todo con tanto en juego. Cuando regresó donde Victoria esperaba, la encontró dándole de comer a Benjamin pequeños trozos de galleta blanda. El niño se mostraba notablemente cooperativo, como si percibiera la necesidad de silencio. «¿Todo despejado?», preguntó Victoria en voz baja. Nathaniel asintió. «Por ahora vamos a buen ritmo». Se descolgó la cantimplora y se la ofreció. «Hay un pequeño lago a unas 2 horas más adelante. Podemos rellenarlo allí». Victoria dio un sorbo con cuidado y luego acercó la cantimplora a los labios de Benjamin. El niño bebió con avidez el agua que le goteaba por la barbilla. Ella la secó con dedos suaves, su rostro suavizándose de una manera que Nathaniel solo había visto al mirar a su hijo. «¿Está bien?», observó Nathaniel. Un pequeño fuerte. Una pequeña sonrisa orgullosa se dibujó en los labios de Victoria. «Loé se parece a mi padre en eso. Terco como una mula incluso a esta edad». «¿Tu padre? ¿Y sigue vivo?». La sonrisa se desvaneció. «No murió hace 2 años de un fallo cardíaco», dijo el médico, «pero creo que fue más bien una decepción. Después de que mi madre falleciera, simplemente se desvaneció». Ajustó el cabestrillo de Benjamin con movimientos precisos y cuidadosos. «Fue entonces cuando me casé con Richard. El negocio de mi padre estaba fracasando y la familia Winters le ofreció una sociedad, junto con la mano de Richard». Nathaniel entendió la implicación. No había muchas opciones. «Creí que estaba siendo práctico», dijo Victoria con un dejo de amargura en la voz. «Asegurando mi futuro, no me di cuenta de que el precio sería tan alto». Antes de que Nathaniel pudiera responder un sonido, los alcanzó distante pero nítido. Cascos de varios caballos provenientes del valle. Ambos se quedaron paralizados escuchando atentamente. El sonido no se repitió de inmediato, pero era inconfundible lo que habían oído. «Podrían ser viajeros comunes», dijo Victoria, aunque su expresión denotaba incredulidad. Nathaniel negó con la cabeza. «No en ese sendero. Se usa muy poco». La ayudó a ponerse de pie. «Tenemos que movernos ya». Abandonaron el descanso avanzando a paso más rápido, a pesar del terreno cada vez más difícil. El sendero se estrechó aferrándose a la ladera de la montaña, con abruptos desniveles a su derecha. Victoria mantuvo una mano en la pared rocosa a su izquierda, con el rostro decidido. Habían recorrido quizás 1 milla cuando el sonido volvió a oírse. Ahora más cerca, inconfundible. Jinetes moviéndose rápido siguiendo su rastro. «Nos están rastreando», dijo Victoria con el miedo asomándose a su voz. «¿Cómo pensé que habías dicho que esta ruta era secreta?» «Lo era». La mente de Nathaniel repasó las posibilidades. Solo un puñado de personas conocían este sendero elevado.
La mayoría hacía tiempo que se habían ido del territorio o habían muerto. Excepto Thomas Cooper, que conocía esta ruta, dijo en voz baja. Se escondió aquí arriba antes de que lo atrapara. Victoria lo miró fijamente. El hombre que fue ahorcado pero está muerto. Sí, pero su cuñado, el hermano de Ellen, el verdadero asesino, podría haberlo aprendido de Thomas. La expresión de Nathaniel se ensombreció. Y si Sullivan está involucrado en algo tan grande, podría tener conexiones con gente de mi pasado. Gente que sabía a dónde podría ir. La implicación era clara. Su santuario no había sido tan secreto como Nathaniel creía. Y ahora, sus perseguidores se acercaban. ¿Qué hacemos?, preguntó Victoria agarrando a Benjamin con más fuerza. Nathaniel examinó la ladera de la montaña sopesando sus opciones. El sendero continuó ascendiendo durante otra milla antes de coronar una cresta. Más allá se extendían una serie de pequeños valles, más difíciles de atravesar, con más lugares donde esconderse. Pero si la cuadrilla los alcanza antes de que lleguen a la cresta, tenemos que separarnos, dijo finalmente. Tomen el sendero. Sigan avanzando tan rápido como puedan. Yo crearé una distracción. Intente guiarlos en otra dirección. Los ojos de Victoria se abrieron de par en par. No, eso es demasiado peligroso. Más peligroso aún permanecer juntos. Si nos atrapan a ambos no hay esperanza para ninguno de los dos. La voz de Nathaniel era tranquila. Había tomado la decisión. El lago que mencioné está justo al otro lado de esa cresta. Espérenme allí en el bosque de pinos de la orilla norte. Si no llego antes del anochecer, dudó. Hay una vieja prospectora Ruth Johnson que tiene una cabaña a unas 5 millas al este del lago. Ella los ayudará. Nathaniel Victoria empezó, pero luego se detuvo como si le costara encontrar las palabras. Él extendió la mano brevemente y le tocó el brazo. Era la primera vez que lo tocaba deliberadamente desde que la sacaron de la cabaña en llamas. Ve ahora y recuerdo,